Me lo encontré a Ramiro en la marcha del sábado. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el mensaje final que se deja en la marcha? Muchos critican de que no llegó muchas personas, sábado, trabajo, actividades, pero de que llegó población, Claro. representación de maestros, de médicos, pero lo más importante, había representaciones de gremios que no son de ellos, que es el apoyo, que es lo que se necesita para la unidad, digamos. Sí, totalmente. No, yo creo, Frank, que primero tenemos que entender a qué se debe, ¿no?, este fenómeno de las marchas. Una marcha es una manifestación, es una expresión de la sociedad civil, de la gente, ¿no?, que tiene razones para salir y decir, miren, tengo indignación, siento alguna molestia, un malestar con una decisión que toman los políticos, ¿no?, que toma el gobierno. Y en este caso, que fue la segunda marcha blanca, es importante destacar que no es como de generación espontánea, ¿no?, sino que viene una tradición de acciones de protesta. En este caso es la segunda que fue convocada principalmente por el sector salud y por el sector educación, por el gremio médico, por los docentes, y que viene con este tema del escalafón, ¿no? Hay toda una política por parte del gobierno de suprimir derechos, ¿no? De no garantizar las condiciones laborales adecuadas para el sector docente, para los trabajadores y trabajadoras de salud. Y esto de las marchas blancas además se remonta a una tradición de hace un par de años, al principio de los 2000, cuando hubo importantes movilizaciones. En aquel momento el gobierno de turno Hay pretendía. antecedentes de las marchas Hay blancas un y antecedente muy antecedentes importante. positivos. Positivo, porque en ese tiempo el gobierno de turno, que era la administración de Francisco Flores, pretendía privatizar la salud. Estamos hablando de principios de los 2000. Y fueron los sindicatos médicos y de trabajadores de la salud que dijeron, momento, ¿vea?, e hicieron estas concentraciones multitudinarias. Y desde aquel momento hasta el día de hoy, nadie se ha vuelto a atrever a decir queremos privatizar la salud, ¿vea? Entonces, esta tradición de las marchas blancas es la que se recoge ahora. Tristemente, toca conmemorar aquella gesta de las marchas blancas originales, saliendo a protestar casi por los mismos temas, ¿vea? Entonces, con el tema de las marchas, como lo que tú decías, Francisco, también hay que decirlo, ¿no? Uno puede caer bien fácil en la tentación de querer medir el éxito de las marchas. Por la cantidad de Sí, personas. con la cinta métrica, ¿verdad? Y llegamos a medir, bueno, que a esta marcha llegaron 30,000 gente, ¿verdad? A esta llegaron 10,000, a la otra llegaron 15,000. Entonces, no reducimos el impacto de la marcha nada más a la cantidad de gente que logró llegar, pero hay otros factores que son más relevantes, ¿no?, y que pueden ser interesantes. Uno de ellos es la cantidad de sectores que está participando en estas convocatorias, ¿no? Cuando vienen los docentes, viene el sector salud y convoca una marcha, y ahí tenés, por ejemplo, los afectados del caso Cosavi, Sí. que hay que decirlo, hace un año no estaban marchando, claro, porque no se había dado todavía el grave atropello, la situación terrible que están pasando, ¿verdad? El movimiento de víctimas del régimen de excepción, que cada vez es más gente la que sale a marchar pidiendo que sus familiares inocentes salgan de la cárcel, ¿no?, donde los tienen detenidos sin el debido proceso. Y así hay como una importante cantidad de sectores que están participando en las marchas, ¿no? Entonces, yo creería que más allá de medir. Pero realmente, antes Sí, sí, de que sí. midamos eso, ¿realmente tienen las marchas o logran los objetivos? Porque no, no vamos a dejar de lado de que sí afecta, digamos, a la población que no va, a los que están entre que sí, que no tienen y no tienen razón, el decir no, si cada día los apoyan menos. Ah, mira, si son los mismos los que llegan. Y todo eso cuando mandan y enfocan la parte quizás más vacía de la marcha por la descoordinación, de que no se acercan las personas, ¿todo esto afecta realmente? No puede afectar, pero a ver, lo que pasa es que hemos dejado que la conversación se centre en eso, en la cinta métrica, ¿verdad?, en Sí. cuántas cuadras, cuánta gente había, y también perdemos de vista otros factores. Un hecho concreto, evidente, y eso lo puede comprobar cualquier salvadoreño o salvadoreña
que salga de su casa un día de una marcha, es que va a encontrar retenes en cualquier acceso principal de San Salvador. Y los hubo. Y los hubo. Y cada vez que se ha convocado marcha ha habido retenes. Y hay fotografías y videos de agentes del Estado que detienen los buses y bajan a la gente de los buses y las revisan para garantizar que no lleguen a la marcha. Entonces, ¿por qué? Si se tratara El Salvador de un país en el que realmente se garantiza el derecho ciudadano a protestar, ¿no? a emitir una opinión, los agentes del Estado tendrían que estar para garantizar la seguridad de los protestantes y no para impedir que lleguen a las marchas. Luego, esto es un factor que se ha visto desde las primeras concentraciones. Luego, en las redes sociales hemos visto casos lamentables de gente que hasta ha perdido el trabajo por asistir a las protestas. Pero el ministro dijo de que no es así, que se despidieron por las evaluaciones y no lo pidieron ellos, sino que la población pidió que los despidieran. Sí, prácticamente eso es lo que yo interpreto. Y casualmente estas evaluaciones vienen justo después de que participaron estas personas en las marchas blancas, casualmente. Y la gente, a ver, la gente lo pide, dicen, ¿y cuál es el instrumento de participación ciudadana que tiene este gobierno como para decir que la gente está pidiendo que se tomen decisiones sobre política pública? Si lo que ha hecho este gobierno, y esto, amigos y amigas que nos miran, hay que entenderlo, y esto se puede buscar, todos los espacios donde la gente pudiera expresar su opinión y tener un diálogo con el gobierno sobre política pública, los pocos que existían los han cerrado. Los pocos que existían tardado muchos años en que pudieran abrirse. Ahora están cerrados. No hay mecanismos reales de participación ciudadana. O dígame usted, amigo, amiga que nos está viendo, ¿qué canal tiene para comunicarse con un ministro? Si usted le deja de caer el agua en su casa, ¿dónde se puede comunicar? No, Ramiro, usted se va muy lejos, con su alcalde. Va, con el alcalde. Es más, este fin de semana participé en algunos live que no son los que yo acostumbro, y les preguntaba a todos, ¿y cómo se llama su alcalde? Ni siquiera saben el nombre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a llegar a ellos? Claro, y eso que es el funcionario el funcionario inmediato que todos tenemos. Y que debería de ser mucho más cercano, pero todavía, cuando eran 262, la gran mayoría eran inaccesibles, y ahora que solo son 44, es todavía más complicado llegar. Hay que buscarlos en redes sociales, pasmado. Vaya, y vamos a ver, imagínense, la forma en la que nos están haciendo entender nuestra vida como ciudadanos. Que ahora, a través de las redes sociales, a través de un canal indirecto prácticamente, tenemos que buscar el acceso con nuestros funcionarios en lugar de garantizar procedimientos reales. Ponga un efecto práctico. Sí. Si un alcalde asume como vía de comunicación directa con el ciudadano las redes sociales, para una ciudad, por ejemplo, como San Salvador, más de 200,000 personas habitando San Salvador, entonces el alcalde de San Salvador tiene que estar atendiendo 200,000, estar pendiente de 200,000 chats, 200,000 peticiones de cada ciudadano, cuando existen mecanismos de participación ciudadana que pueden estar garantizados, institucionalizados, pero no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen, Francisco? Porque no les conviene. Sí. Porque la interacción directa con el ciudadano significa interpelación. Significa, como decimos en buen salvadoreño, llevarles contadas las costillas. Y decirles, vaya, miren, ¿en qué están gastando? Pero la prioridad de las instituciones públicas en este momento no es esa. Ahorita, yo insisto cada vez que puedo, en todos los espacios que puedo, que no tiene ningún sentido que estemos hablando de que somos el país más cool del planeta, el país más seguro del mundo, cuando no tenemos garantizada educación y salud, cuando tenemos escuelas que se están cayendo. E insisto, yo estoy planteando aquí cosas que usted, amigo y amiga, puede salir cerca de su vivienda, cerca de su colonia, y puede constatarlo, la condición en la que están las escuelas, las unidades de salud sin medicamentos, los hospitales saturados, sin capacidad de dar atención. Y no es culpa de los médicos, es culpa de quienes toman esas decisiones, que tendrían que garantizar las condiciones mínimas, básicas, para que el pueblo salvadoreño pudiera tener garantizados sus derechos y tener acceso a sus servicios básicos.